Le damos la bienvenida a nuestra primera invitada de hoy. Hablamos de Inés Beatriz Díaz, que es obstétrica, nos acompaña, ella es licenciada y es especialista en parto respetado, una de las precursoras de este movimiento aquí en la provincia de Tucumán. ¿Qué tal? Bienvenida, un gusto. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias. Bueno, un gusto tenerte acá porque justamente hoy sábado es el día de la obstetricia en Argentina, ¿no? Sí, se celebra el Día de la Partera. En realidad el Día Internacional de la Partería es el 5 de mayo, pero acá en Argentina lo celebramos también el 31 de agosto. Bueno, nosotros queremos saber qué tiene de especial esta tarea que realizan ustedes, ¿no? Que ha tenido un reconocimiento a partir de la ley del parto respetado, pero que todavía tratan de ganarse su lugar, me refiero a la cobertura en las obras sociales y demás, de que podamos tener las mujeres a la hora de parir el acompañamiento de una obstétrica, que no solamente es el momento de parto, ¿no? Que implica o que abarca muchísimo tiempo antes y también un tiempo después, ¿no? Exactamente, o sea, la obstetricia, la partera es quizás la profesión más antigua acá en la humanidad, porque siempre que ha habido un nacimiento, generalmente ha habido alguien acompañando ese nacimiento. O sea, nuestro trabajo se amplió, antes la partera era la colaboradora del médico, pero casualmente nosotros tenemos una ley que es del año 1960 y desde el año 1997 se está pidiendo que se revea esa ley porque necesitamos cambiar ese término de colaboradoras del médico. Ha habido mucha, en la currícula de las parteras se ha ampliado los conocimientos, las incumbencias, entonces la partería ahora es una profesión que tiene que tener un reconocimiento y una ley de autonomía. Entonces, porque las parteras tienen no solamente están para hacer guardias ni trabajar en las instituciones públicas o privadas, sino que abarcan, como decís vos, desde el embarazo, parto, nacimiento y posparto. Y estamos capacitadas para asistir incluso los nacimientos de bajo riesgo. ¿Qué implica un parto respetado, Inés, ¿no? Porque uno a veces cree que el parto respetado es lo mismo que el parto natural, ¿no? Pero se puede tener un parto natural y que no sea respetado. Exactamente, o sea, siempre la gente habla de parto normal y yo les digo, bueno, pero a ver, ¿qué es lo que entendemos por normal? Claro. El parto respetado es aquel que respeta la fisiología del proceso. En realidad, un parto fisiológico, natural, tiene que ser respetado, es un parto respetado, cuando se respeta la fisiología del proceso. A nosotros, desde hace 39 años, la Organización Mundial de la Salud, en Fortaleza, Brasil, nos dice que debemos cambiar la manera de cómo se venía asistiendo a los nacimientos, diciendo que el nacimiento no es una enfermedad. Tenemos una ley también de parto respetado desde el 2004, que ya ha cumplido 25 años, o sea que sí ha habido un cambio, se está trabajando, pero hay mucho por hacer todavía. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que tiene que cambiar es cuando se forman los profesionales, se debe incorporar este cambio de paradigma. Yo sé que para vos, Inés, que estás siempre en el tema, tal vez es como repetir un poco conceptos que son comunes, ¿no? Pero ¿qué implica este parto respetado si tenemos que hablar, por ejemplo, de que la mujer pueda elegir si quiere tener el nacimiento de su hijo acompañada con su pareja, con su familia, o quiere escuchar música, o quiere tenerlo en posición vertical, en cuclilla, que puede elegir? Digo, hay elementos que tal vez no lo tenemos tan en claro, ¿no? Exactamente, porque mira, en la ley de derechos del paciente habla de las directivas anticipadas, en donde ahí se puede incluir esto del plan de parto y nacimiento. Se debe incluir, o sea, el plan de parto y nacimiento es cómo vos querés que esto se respete, cómo querés transitar, porque cada mujer tiene diferentes necesidades. Entonces, ya sea que ese nacimiento sea por parto o por cesárea electiva, pero que la mujer esté informada incluso, porque vos podés elegir, pero para elegir tenés que tener toda una gama de información que te permita
decidir con responsabilidad cómo querés recibir a ese bebé. Entonces, el transitar ese nacimiento en una cesárea, esa cesárea también puede ser respetada, porque esa mujer puede decir, bueno, yo quiero entrar en el quirófano, que entre mi pareja, que esté a mi lado, que no se hable de nada más que o se haga silencio, que me pregunten qué música quiero escuchar o que me permitan llevar mi música, y que en el momento en que ese bebé salga, o lo saquen, mejor dicho, cuando el bebé esté naciendo, que la primera voz que escuche sea la de su mamá. Y que no lo traigan a ponerle todas las vacunas y después al último me lo traigan. Claro, que lo traigan, que lo acerquen, que me permitan el contacto piel a piel, porque eso es posible. Que ese bebé esté un rato con su mamá. Respecto del parto respetado, dentro del parto respetado podemos incluir estas prácticas, por ejemplo, que se hicieron famosas. Digo, Carlos Rivero es un caso que decide tener a su hijo en su habitación, en su casa. ¿Todo ese tipo de cosas también incluye eso? Y bueno, la ley de parto respetado te dice que la mujer también tiene derecho a decidir dónde, cómo y con quién parir. Ajá. Y lo que no está prohibido, porque en la Constitución no dice que está prohibido la elección, lo que no está prohibido está permitido. Yo sé que es un tema controvertido porque hay profesionales de la salud que por ahí no coinciden y creen que tiene que hospitalizarse sí o sí la mujer o tener la ambulancia en la puerta de la casa si decide tenerlo en la casa, ¿no? Digo, pero sé que por tu trabajo te ha tocado presenciar partos fuera de lo común, ¿no? Claro. O sea, por alguna manera decir no convencionales. Hemos escuchado, visto casos que hay gente que elige un medio acuático. ¿Esto sí ocurre? Bueno, yo creo que, como te digo, la decisión es personal. Y estaría bueno que el sistema de salud también acompañe esas decisiones. Hay un movimiento de obstétricas que está justamente tratando de que se legalice las casas de parto, porque es otra opción. O sea que no sería un hospital ni un sanatorio. No, en Inglaterra, por ejemplo, las personas gestantes tienen 5 opciones de tener el nacimiento de sus hijos. Están acompañados por partera, o sea, pueden elegir incluso que nazcan en su casa ellos solos y nadie más. Que nazca el bebé con parteras en su casa, que nazcan en los centros de nacimiento que están afuera de la institución, en centros de nacimiento, o sea, casas de partos que están dentro del predio del hospital o en el hospital. O sea que creo que es necesario empezar a hablar de otras cosas. Por suerte, el año pasado tuve la posibilidad de ir a hacer una capacitación en Buenos Aires para acompañar partos en agua. Y realmente con mucha satisfacción hemos visto muchos profesionales de acá, de Argentina, de La Plata, porque en esos lugares, en las instituciones privadas, están incorporando el parto en agua. Incluso en los hospitales, en Corrientes, por ejemplo, que vos decís, bueno, Corrientes, una provincia de pocos recursos, todo. O sea que... ¿Qué tiene de positivo, por ejemplo, un parto en el agua? El parto en el agua, nosotros estamos, el bebé está dentro de un medio líquido, ¿no es cierto? O sea, está ahí todo tranquilo y la salida del bebé a otro medio líquido es muy calma. Aparte el agua también calma todo el proceso del nacimiento para la madre, las contracciones, o sea, es otra manera de, no es que vos vas a decir yo voy a tener el parto en agua, sino es un recurso para alivio de las molestias. ¿Es riesgoso el hecho de, por ejemplo, este tipo de prácticas, como bien mencionaba Daniela, las mujeres que quieren tener en su casa su bebé? Yo creo que lo riesgoso es no que tenga a su bebé en la casa. También existen riesgos en el hospital cuando esos nacimientos no son asistidos y se hacen muchas intervenciones innecesarias. O sea que generalmente los partos son en las instituciones, son muy pocas las personas que tienen otra manera de pensar y deciden tener el nacimiento en casa. Pero esas personas no son irresponsables, son personas que se han informado mucho y tienen muy en claro qué es lo que quieren y cómo quieren transitar ese proceso. Lamentablemente, la gran mayoría de las mujeres, de las personas gestantes, no tienen mucha información. Claro. Y es a veces eso lo que hace, ¿no es cierto?, que estas mujeres pasen por situaciones
que son traumáticas para el posterior, porque la medicalización excesiva de los procesos fisiológicos es lo que complica el parto. Yo voy a preguntarte, Inés, sabes que sos obstétrica hace muchos años. ¿Tenés idea cuántos partos has asistido hasta? No, ni idea. Porque son muchísimos. ¿Sí? Son muchísimos, no sé, ni idea. Nunca. ¿Pero has asistido partos en el agua? ¿Has estado...? En realidad he acompañado nacimientos. O sea, mi trabajo no es asistir el nacimiento en este caso, sino hacer el acompañamiento del proceso. Es cierto que ocurren a veces tactos innecesarios, las mujeres a veces van prematuramente sin tener dilatación al hospital para tener a su bebé y tienen que ir y volver varias veces, o el tema de tener la episiotomía y no saber ni para qué se la hicieron, o de repente un desgarro porque no se hizo la episiotomía, como que la mujer a veces da a pesar de esta ley del parto respetado, que como que queda al margen de alguna información y termina el parto con una sensación un poco amarga de que no pudo elegir ni saber cosas. Hay una realidad que culturalmente el parto ha pasado a ser lo peor que le puede pasar a una mujer. O sea, hay mucho miedo. Hemos perdido, ¿no es cierto?, el empoderamiento que tenía la mujer, porque nuestras abuelas parían no 1, sino 10. Y después, ¿qué ha pasado? O sea, ha habido una evolución en cuanto a la medicina, pero en cuanto a la mujer, ha habido algo que ha silenciado su poder y su capacidad de parir, poniendo el parto como un evento absolutamente feo. Pero esto creo que se debe a estas intervenciones, como te digo, que o sea, uno va y cree que así es, porque no se ha hecho la transmisión de mujer a mujer de cómo debería transitarse. Entonces, esto que decimos de la episiotomía, de los desgarros y todo esto, viene aparejado a esto de yo no sé hacer nada, yo dejo que mi cuerpo lo maneje otra persona. En cambio, la mujer, cuando sabe cómo funciona su cuerpo, cree en su capacidad de parir, la situación es otra. Le quiero preguntar sobre su carrera puntualmente. ¿Cómo eligió estudiar eso? ¿Por qué lo eligió? ¿Cuánto tiempo dura su carrera? Bueno, en realidad en la época, como yo siempre hago broma y digo, yo estudié en 1810. Cuando yo estudiaba, yo soy licenciada en enfermería. Ajá. Y había cada tanto la habilitación de la Escuela de Enfermería del postítulo, vendría a ser esa capacitación en obstetricia. Entonces ahí hice esa capacitación. Pero formás parte de una red latinoamericana. Claro. Yo estoy formando parte desde el 2009 de la RELACAUPAN. Es un poco difícil de nombrar a veces para la gente. La RELACAUPAN es la red latinoamericana y de Caribe para la humanización del parto y nacimiento, que justamente la red nace en el año 2000 y en el 2004 el grupo de mujeres que había estado en esa organización de la red son las que sacan, o sea, se mueven para que salga la ley de parto respetado. Y el movimiento continúa, ¿no? Y el trabajo de ustedes también, aunque las obras sociales lamentablemente por ahí no reconocen este acompañamiento más que en el momento del parto, ¿no? Exactamente. Si uno quiere tener un acompañamiento más pleno, ya tiene que buscarlas aparte a ustedes. Exactamente, las obras sociales no están reconociendo ese trabajo que debería estar incluido, porque claro, en las instituciones privadas están las obstétricas de guardia, pero en una guardia no se puede a veces hacer la atención personalizada que aquella gestante que va con una partera que es la que la acompaña. Así es. Bueno, Inés, en redes sociales estás donde te pueden encontrar las mujeres que quieran consultarte, ¿no? De cómo hacer y acompañarte. En el Instagram me pueden encontrar en la Casa de la Partera. Muy bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, escuchábamos a Inés Beatriz Díaz hablando sobre el Día de la Obstetricia y de este momento tan especial como el parto. Pausa y ya volvemos con más.